Accionar aprendizajes efectivos. Vamos a partir de la palabra encuadre, de encuadrar. En dentro, cuadre, cuadro, marco. Podríamos decir dentro de un marco de un cuadro y dentro de él habrá algo, seguramente. La definición que de encuadre da el diccionario es el determinar los límites de una cosa. Para la psicología social hay una definición. Esta definición dice que es un conjunto de constantes metodológicas que permiten la comprensión de un proceso facilitado a través de la confrontación de los modelos internos con la situación externa. Nuestro trabajo a partir de ahora es fragmentar esta definición y desplegarla. Cuando hablo de constantes me refiero a algo que no varía, cuando digo metodológicas me refiero al estudio de un método. Para la psicología social las constantes metodológicas son las que voy a definir ahora. La primera de esas constantes es el SRO, de la cual es definitoria. ¿Por qué? Porque va a marcar la significación, la direccionalidad de la tarea. Decimos que es una constante definitoria y también decimos que el encuadre es un no proceso. Podemos decir que el proceso está dentro del encuadre, proceso es lo que ustedes están haciendo en este momento en el grupo, y el no proceso está afuera. Este no proceso, estas constantes metodológicas que contienen un proceso o varios procesos en el caso de un grupo. Hay otras constantes metodológicas que no son definitorias, que son las constantes de personalidad, constantes en el vínculo de los que trabajan en esta tarea, constantes de hecho, un espacio físico y también psicológico, un tiempo cronológico y también psicológico y hay roles que tienen que ver con la personalidad y con el vínculo de los que trabajan en esto. Estas constantes son no definitorias y pueden convertirse en proceso. Se pueden convertir en proceso porque esta palabra, lo que quiere decir es que los sujetos no estamos congelados. Estamos en un permanente proceso de avance, nos demos cuenta o no. Es decir, que una constante metodológica, no definitoria puede convertirse en algún momento en proceso. ¿Por qué? Si hablamos de características de personalidad, ¿cuáles serían? Soy de una manera determinada, soy de distintas maneras, cómo me comporto en accionar, cómo me comporto en otros lugares, y de esas características de personalidad me refiero a lo que como característica del carácter está siendo estable, son características estables por la cual el otro también me puede identificar. En accionar por ahí me identifican por una forma de ser, en otra institución o en otro lugar por ahí de otra manera, pero son características que de alguna manera marcan la forma de ser de cada uno de nosotros. Lo importante de esta constante es poder ver cómo nos manejamos en esos distintos lugares, poder saber que en el club soy de tal manera, en la escuela de otra, tengo aspectos que son diferentes pero porque es importante, para poder hacer ajustes. Si me doy cuenta de lo que está pasando por la devolución que me hacen, lo puedo ajustar y me puedo meter en un proceso de cambio. Las constantes de los vínculos de los que trabajan, tiene que ver con la tarea que tenemos en la institución. Nosotros nos vinculamos entre integrantes, nos vinculamos con observadores, coordinadores, docentes. Ese es el tipo de relación de constantes en el vínculo. Las constantes de hecho, tienen que ver con cosas que son de facto. El clima, la temperatura, las luces, hacen a las constantes de hecho, que están y uno no se da cuenta, como en realidad pasa con todo el encuadre, que uno se da cuenta cuando falta. Hay constantes espaciales, es importante porque tiene que ver con espacios físicos. Con espacios físicos que internalizamos. Nuestra casa, la misma institución. La distancia dentro de esos lugares entre nosotros y los objetos, tiene que ver con esto del espacio. Preguntarnos en estos espacios físicos donde estamos gratificados cuando entramos en un lugar, a un espacio determinado, donde sentimos que no estamos gratificados, a qué lugares entramos y nos queremos ir, esos lugares que uno ve desde afuera y nunca quisiera entrar. Lo importante de este espacio es la internalización de este espacio. El tiempo es otra de las constantes que ustedes en la literatura que vayan viendo de pichón la variable tiempo va a aparecer. Estas constantes son no definitorias y pueden convertirse en proceso. Se pueden convertir en proceso porque esta palabra, lo que quiere decir es que los sujetos no estamos congelados. Estamos en un permanente proceso de avance, nos demos cuenta o no. Es decir, que una constante metodológica, no definitoria puede convertirse en algún momento en proceso. ¿Por qué?
Si hablamos de características de personalidad, ¿cuáles serían? Soy de una manera determinada, soy de distintas maneras, cómo me comporto en accionar, cómo me comporto en otros lugares, y de esas características de personalidad me refiero a lo que como característica del carácter está siendo estable, son características estables por la cual el otro también me puede identificar. En accionar por ahí me identifican por una forma de ser, en otra institución o en otro lugar por ahí de otra manera, pero son características que de alguna manera marcan la forma de ser de cada uno de nosotros. Lo importante de esta constante es poder ver cómo nos manejamos en esos distintos lugares, poder saber que en el club soy de tal manera, en la escuela de otra, tengo aspectos que son diferentes, pero porque es importante, para poder hacer ajustes. Si me doy cuenta de lo que está pasando por la devolución que me hacen, lo puedo ajustar y me puedo meter en un proceso de cambio. Las constantes de los vínculos de los que trabajan, tiene que ver con la tarea que tenemos en la institución. Nosotros nos vinculamos entre integrantes, nos vinculamos con observadores, coordinadores, docentes. Ese es el tipo de relación de constantes en el vínculo. Las constantes de hecho, tienen que ver con cosas que son de facto. El clima, la temperatura, las luces, hacen a las constantes de hecho, que están y uno no se da cuenta, como en realidad pasa con todo el encuadre, que uno se da cuenta cuando falta. Hay constantes espaciales, es importante porque tiene que ver con espacios físicos. Con espacios físicos que internalizamos. Nuestra casa, la misma institución. La distancia dentro de esos lugares entre nosotros y los objetos, tiene que ver con esto del espacio. Preguntarnos en estos espacios físicos donde estamos gratificados cuando entramos en un lugar, a un espacio determinado, donde sentimos que no estamos gratificados, a qué lugares entramos y nos queremos ir, esos lugares que uno ve desde afuera y nunca quisiera entrar. Lo importante de este espacio es la internalización de este espacio. El tiempo es otra de las constantes que ustedes en la literatura que vayan viendo de Pichon, la variable tiempo va a aparecer. Pichon estudió el tema del tiempo, de lo cronológico. Si tenemos 2 horas y media entre teórico y grupo, y es diferente a una hora académica de 40 o 45 minutos, es porque él observó que las defensas que tenemos se reacomodan y que no es suficiente con 40 minutos de trabajo. Él decía que a partir de los 50 o 60 minutos esas defensas caían. Es decir que podés cancherear, tocar la pelota de taco, pero llega un momento que tenés que laburar y no hay otra. Él decía que lo ideal eran 2 horas y media. A eso lo llamaba trabajo acumulado, acumulativo. El tiempo de trabajo se va sumando reunión tras reunión, esto tiene que ver también con la dialéctica porque este trabajo acumulado provoca modificaciones y cambio. Hay que tratar de aprovechar el mayor tiempo posible, no es una norma agarrada de los pelos, el decir a las 10 de la noche comenzamos el teórico. Al ver este tema lo podemos comprender mejor. El encuadre figura cuando se instala o por algún motivo se modifica. Es fondo cuando está siendo funcional a la tarea. Un encuadre, es decir un no proceso en el sentido de que son las constantes, dentro de cuyo marco se da el proceso. El encuadre se mantiene y tiende a ser mantenido como invariable, y mientras existe como tal, parece inexistente o no entra en cuenta, se toma cuando falta, se obstruye o deja de existir. José Blecher, 1999 a 2013, psiquiatra y psicoanalista argentino. Si se miraran a ustedes mismos en este momento, que están interactuando, preguntando, en esta situación de aprendizaje, estarían teniendo un proceso. En la medida que se está abordando este objeto de conocimiento, están teniendo un proceso de aprendizaje. Este proceso que están desarrollando lo está dentro de una hora determinada, en un espacio determinado, con roles determinados, etc. Es decir, dentro de un encuadre, que es el marco que sostiene y dentro del cual transcurre el proceso. Si no hubiera un encuadre no se podría desarrollar el proceso, la tarea, que implica un proceso de comunicación y aprendizaje. Todo lo referido a ese marco, al encuadre es un no proceso, la interacción y el abordaje al objeto de conocimiento es proceso. El proceso tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento dentro de este encuadre, el proceso tiene que ver con movimiento, cambio, interacción, experiencia, etc. El no proceso tiene que ver con el marco dentro del cual esto se desarrolla. Esto en síntesis es proceso,
qué es lo que estamos desarrollando en este momento, en este caso yo en este rol y ustedes en el de integrantes, el equipo que dirige accionar en el de instituyentes. Si alguien de administración les informa alguna norma de funcionamiento estarían en roles de anunciadores. Aparece primero el rol de instituyente, en este caso los directores de esta institución, somos los que formulamos las normas. Los anunciadores son los que transmiten esas normas, en este caso los coordinadores como parte de sus tareas. A partir de los roles aparecen las normas y las reglas. Normas es todo lo que fuimos viendo, tiempos, espacio, etc. Esto lo maneja el instituyente. Las reglas tienen que ver con, por ejemplo, los integrantes de los grupos. Por ahí ustedes se ponen de acuerdo en algo y pasa a ser una regla del grupo y lo llevan adelante. Por ejemplo, no fumamos dentro del espacio encerrado, lo hacemos en el jardín o en la puerta. O deciden, por ejemplo, tomar mate. Hay reglas y son creadas por los integrantes, o por cualquiera de los que ocupan los diferentes roles más allá de los instituyentes. En algún momento esas reglas pueden constituirse en normas. Si llevan una propuesta de determinada regla, puede convertirse en norma. Entre las reglas y las normas puede pasar que haya conflicto, es decir, que las reglas entren en contradicción con las normas, que las cuestionen. Por un lado el encuadre es necesario, contiene, las normas y los límites son necesarios, contienen, posibilitan la tarea. Pero por otro lado esos límites y normas son depositarios de ansiedades. Hay reglas que pueden favorecer la tarea y se pueden transformar en normas. Pero pueden surgir reglas que estando relacionadas a esas ansiedades están al servicio de lo resistencial y consciente o inconscientemente tratan de romper el encuadre y no modificarlo. El encuadre despierta un sentimiento ambivalente, por un lado lo necesito pero por el otro quiero transgredirlo y a veces deposito en el todo lo malo. Las ansiedades más psicóticas son depositadas en el encuadre. El encuadre es lo que facilita ese proceso del cual a veces por lo resistencial quiero salir corriendo. Voy a seguir ahora con ruptura de encuadre. Un ejemplo que se me ocurre desde lo cotidiano, me encuentro con un amigo en la calle y lo invito a tomar un café. Voy tranquilo, nos sentamos a charlar y tomar el café, y mi amigo se levanta y se va. Me deja en la mesa. Esto sería una ruptura de encuadre, el coordinador es parte del encuadre, pero si se para ahí porque si empieza a bailar, rompe el encuadre. Si el mozo que es parte del encuadre del bar de pronto se lleva a la mesa o insólitamente empieza a meterse y dar opinión de lo que se está hablando, rompe el encuadre. En el caso de los integrantes también puede haber ruptura de encuadre, por ejemplo alguien que llega siempre tarde. Las modificaciones del encuadre pueden ser coyunturales o estratégicas. Coyunturales, por ejemplo, un día se corta la luz o hay una tormenta. Estratégico, es algo pensado. Por ejemplo, un taller, en el cual pensamos estratégicamente un encuadre diferente. Extrapolación del encuadre. Esto, por ejemplo, en el caso nuestro sería el llevar el tipo de encuadre que utilizamos en los grupos operativos a cualquier otra situación. Por ejemplo, vamos a la plaza, extrapolamos el encuadre sin tener en cuenta la situación, la tarea, el objetivo diferente y vamos con observadores que levanten crónicas. Imaginen el despelote que se armaría. No se puede extrapolar un encuadre porque sí. El encuadre tiene que ver con una estrategia que se sigue teniendo en cuenta las necesidades, el contexto, para que ese encuadre facilite la tarea. El encuadre como rito, venir acá a establecer el encuadre pero hacer cualquier cosa menos estudiar psicología social. Vengo, me instalo, me siento pero me dedico a cualquier otra cosa. El encuadre como corral. Pichón Riviere hablaba del encuadre como corral del grupo, y daba el ejemplo de las manadas que se las encierran dentro del corral, dentro de un encuadre para protegerlas pero también para cortarles ciertas libertades. Esto es interesante que puedan trabajarlo en los grupos. Pensar hasta donde el encuadre es contenedor y hasta donde es solamente depósito de todas las ansiedades, es decir, hasta donde se convierte en un tacho de basura. Por último, la confrontación de los modelos internos con la realidad externa. En el grupo tienden a reproducirse situaciones que se traen de afuera. ¿Cuál sería el objetivo de esa confrontación entre los modelos internos y la realidad externa? Que en el grupo se traigan, se hagan explícitas estas cosas que pasan,
que pueda aparecer la verticalidad de cada integrante, poder poner en juego las experiencias cotidianas con la teoría. El encuadre durante la cuarentena. La realidad que hoy transitamos hace que como institución debamos acordar nuevas formas ya que son diferentes las exigencias adaptativas debido al contexto. Por esto, a partir de la importancia que vimos sobre el encuadre en el teórico, necesitamos acordar con ustedes algunas normas del marco que hace al aprendizaje de psicología social. A esta altura del proceso todos y todas pudieron resignificar la metodología y didáctica del aprendizaje de la psicología social donde la teoría siempre está acompañada de la práctica. Por esto creemos necesario reformular aspectos del encuadre relacionados a las formas de hoy. Almohadilla: es necesario que siempre esté encendida la cámara del dispositivo que utilizan para conectarse, tanto en la charla teórica como en el grupo operativo, ya que esto hace el encuadre necesario para el proceso de este aprendizaje. Si en algún caso hay problemas técnicos, se comunican de manera privada con el coordinador. Almohadilla: entendemos que cada uno en sus casas convivimos con otros y a veces es difícil explicar o encontrar, dentro de este contexto, espacios de intimidad. El grupo operativo es un espacio que requiere un clima de concentración e intimidad para que la tarea se pueda desarrollar. En lo posible tratemos de generar en los hogares un encuadre que permita lograr esto entre todos. Pidiendo la colaboración, dentro de lo posible, de los demás integrantes de la FIA. Insisto que entiendo que esto a veces es complejo, pero de a poco y dentro de un proceso en la medida de lo posible. Almohadilla: es importante que si por alguna razón no van a asistir o lleguen más tarde al encuentro lo comuniquen de manera privada.